Buenos días. Vamos a hablar de una experiencia de innovación educativa que básicamente se basó en la integración de un software de gestión empresarial en la docencia universitaria, básicamente la asignatura de sistemas de información aplicados a la gestión de la empresa turística en el grado de turismo de la Universidad de La Laguna, que está en la isla de Tenerife. Todos sabemos que las tecnologías de la información cada vez tienen mayor importancia, sobre todo porque estamos dentro digamos, un proceso de globalización de la sociedad del conocimiento. Entonces, la introducción de estas aplicaciones de gestión de nuevas metodologías de aprendizaje redunda en la calidad del aprendizaje y lo que es la empleabilidad para los alumnos. Nuestro objetivo realmente fue, digamos, abandonar ese sistema tradicional de enseñanza, aunque realmente no lo aplicábamos de forma estricta, dado que nosotros no simplemente usábamos lo que es la clase magistral, sino que nos apoyábamos en lo que son presentaciones, vídeos, manuales de usuario, bancos de imágenes, para explicar la asignatura. Pero es verdad que faltaba esa parte más dinámica, más de llegar al fondo, que era el disponer de esa herramienta de gestión que permitiera acercar a los alumnos a lo que es la realidad. ¿Cómo fue todo? Lo primero fue encontrar esa herramienta. Tuvo un proceso de búsqueda, donde al final pues logramos llegar a un acuerdo con una empresa que nos permitió el uso de su software, y a partir de ahí decidimos aplicar, digamos, la siguiente metodología: el sistema de aprendizaje basado en proyectos, ABP, en las clases prácticas, el sistema de aprendizaje cooperativo y el aula invertida en lo que son las clases teóricas, para mejorar lo que es el aprendizaje. ¿Cómo fue? Podríamos dividirlo en 4 apartados realmente. En la docencia teórica, pues no disponíamos de un programa de gestión hotelera que además tenía unas amplias capacidades que no se centraban solamente en lo que era solo el hotel, sino incluso tenía posibilidades de comercio electrónico, mailing, CRM. Entonces eso nos permitió, digamos, usarlo de manera transversal a lo largo de toda la asignatura, llegando a explicar, por ejemplo, la domótica, los procesos de domótica gracias a la aplicación. Básicamente dábamos una explicación y luego les indicábamos o preguntamos a los alumnos: oye, ¿lo tenemos en la aplicación? ¿Lo habéis usado? ¿Cómo es? ¿Cómo se accede? Y logramos, digamos, que ellos se sintieran realmente vinculados y tuvieran una mayor participación, y además entendieran mucho mejor la asignatura. Básicamente podríamos decir que se usó de manera bastante intensa en 3 de los 6 temas de la que es la asignatura. Luego tuvimos también sesiones impartidas por el alumnado. Básicamente eran grupos voluntarios de 2 a 3 personas que asumían el rol del profesor y explicaban partes del programa que nosotros habíamos indicado. Teníamos, digamos, una serie de sesiones con unos contenidos mínimos y ellos elegían qué sesión querían y se lo explicaban a sus compañeros. Eran al comienzo normalmente era la primera hora teórica de la semana, al comienzo de la clase, entre 15 y 30 minutos. Y aunque es verdad que luego eso nos hizo que tuviéramos mucho menos tiempo para explicar lo que es la materia, consideramos que fue muy positivo, tanto para ellos como en sí mismo para nosotros, ver cómo ellos se involucraban y enseñaban. Luego podía pasar que en alguna sesión pues tuvimos que dar explicaciones adicionales, pero la verdad es que estamos muy contentos con eso, con esta experiencia. En la actividad formativa, pues también aprovechamos la actividad formativa para profundizar en software gestión. Mientras que en las sesiones habíamos seguido una evolución relativamente básica, entre comillas, de lo que es el programa, en la actividad formativa contamos con un técnico de la empresa, realmente un comercial, que tenía un manejo muy extenso del programa, un conocimiento muy extenso del programa, donde profundizó en los conocimientos y en las explicaciones. Además contestó a todas las dudas de los alumnos y finalmente tuvieron que realizar una tarea que fue evaluada. En el trabajo práctico también intervino esta aplicación, no de manera, digamos, tan directa,
pero es que al final ellos tenían, era realmente un plan de empresa que tenían que crear lo que es una organización inteligente, con un alto grado de innovación y que siguiera las directrices de la Agenda 2030. Siempre, normalmente, los alumnos en esa parte del sistema de información, digamos que aplicaban, era una parte muy teórica. Vamos a usar este software, tiene estas posibilidades, pero claro, no podían llegar mucho más. No, era muy difícil que profundizaran en esa parte de los trabajos. Por primera vez, ellos dispusieron de una herramienta, sobre todo aquellos que se dedicaron a lo que son las empresas hoteleras, pero también podía ser multipropiedad, podía ser naviera, porque realmente se podía adaptar el programa para eso. Entonces, ellos dispusieron de una herramienta donde pudieron configurar las empresas que ellos nos proponían y generar hasta lo que es el motor de reserva con una página web donde tú podías reservar, tener productos, ver productos adicionales, etcétera, etcétera. La verdad que fue muy interesante que ellos incorporaran la empresa a sus trabajos. Ten en cuenta que el trabajo no solamente se entregaba lo que era una entrega en papel, que realmente un archivo PDF, sino también era una entrega multimedia donde ellos hacían un vídeo donde vendían su empresa y hacían una explicación de su empresa. Eso les permitió avanzar también en sus conocimientos, porque aunque la mayoría ya tenían una pequeña experiencia con los vídeos, pues pudieron montar esos vídeos, mezclar imágenes, etcétera, etcétera. La verdad es que fue muy interesante. Aquí podemos ver algunas de las sesiones impartidas por el alumnado. Esta fue la propuesta nuestra. Y la verdad es que las cumplieron todos sobradamente. En algunos incluso en demasía, porque incluyeron incluso como podían usar ellos, hacerlo como ellos quisieran, aplicar los criterios. Había algunos casos que implicaban incluso encuestas, concursos. La verdad es que fue un asunto muy variado. Básicamente fueron presentaciones, pero también hoy asumieron el papel de no solamente docente, sino también de soporte técnico, de ayuda técnica a sus compañeros. Aquí podemos ver que, por ejemplo, la primera sesión era explicar las especificaciones del programa, la competencia, y fue pues instalación, estructura del programa. En la cuarta sesión, por ejemplo, tuvimos la configuración y personalización de la aplicación para que ellos pudieran montar su empresa. En la quinta, el proceso de reserva. Y finalmente en la sexta, el establecimiento de las tarifas, posibles restricciones, configuración del motor de reserva y lo que es la facturación. Evaluación. Pues aquí digamos que estuvo dividida en 4 partes. Respecto a la docencia teórica, pues realmente al final se veía en el examen. Si ellos tenían mayor interés, mayor participación, entendieron mejor la materia para luego poder hacer los exámenes teóricos. Respecto a las sesiones impartidas por el alumnado, aquellos alumnos que participaron se les evaluó de tal manera que fue un aporte más a la nota. Fue supletorio. Consideramos que por no haber participado en esto al comienzo de la experiencia no deberían de perder, entre comillas, pero que debería ser un plus para aquellos que sí participaron y que hicieron ese esfuerzo. En la actividad formativa igual, se les mandó una tarea muy amplia, reconozco que fue muy amplia, donde realmente tuvieron que generar una empresa modelo. Se les indicó qué tipo de empresa queríamos montar. Realmente era un hotel que, para simplificar, actualmente tenía 3 habitaciones. Una era tamaño suite, que tenía que tener unas determinadas características, y generar pues las tarifas, hacer las reservas y el motor de reservas para poder vender este hotel, para que se pudieran hacer reservas de manera online. Esto también fue, como digo, evaluado como si fuera un plus. Participaron de manera general. Eso estamos bastante contentos en ese sentido. Y en el trabajo práctico, pues la mejora de la calidad del trabajo práctico resultó también lo que es la mejora de las calificaciones. Aquí tenemos un ejemplo, pues por ejemplo uno de los trabajos de una de las tareas de la actividad formativa entregada por un alumno. La parte superior, pues por ejemplo, es la organización del hotel, por ejemplo de la habitación suite. La habitación suite con una imagen, la definición. Debajo, que ya no se ve, pues tuvieron que configurar instalar más imágenes, indicar qué características tenía la habitación. Y en la parte inferior de la pantalla lo que tenemos es una captura de lo que es la pantalla en el navegador web.
o sea, la página web que montaba el programa y que ellos tuvieron que configurar. Por ejemplo, en este caso era una suite que tenía 130 metros cuadrados y capacidad para 8 huéspedes. Los resultados, muy contentos, muy satisfactorios, tanto para nosotros como equipo docente como para el alumnado, ya que permitió una mejor asimilación de los contenidos teóricos y prácticos. Además había una gran motivación y una cooperación. Llegamos a un punto de que, como hemos dicho anteriormente, prácticamente eran como una especie de... Algunas de las sesiones participaron como si fuera un soporte técnico, explicándolos a los compañeros cómo debían de hacer esta función, esta otra, cómo debían de instalar, si había algún problema. O sea, fue una actividad muy satisfactoria. Finalmente, las conclusiones. Pues lo único que puedo decir es que creo que hay que seguir. Fue una gran mejora en lo que es la docencia y creo que hay que profundizar en esta experiencia. Mejoró mucho lo que es la empleabilidad del alumno y esa conexión entre lo que es la educación universitaria con el mundo empresarial. Pues, muchas gracias a todos por haber atendido esta explicación.